El primer día que entré en mi matrimonio contractual con Ryan Collins, ya sabía que él había tenido una exnovia, una mujer que había pasado por muchas dificultades junto a él. Al principio no me importaba, pero después de 6 años de vivir juntos, ya no pude controlarme, me había enamorado profundamente de él. Justo cuando me di cuenta de que realmente lo amaba, su ex apareció de repente y le preguntó a Ryan, ¿ya te has enamorado de tu esposa? Ryan no dijo nada, y en ese silencio yo ya conocía su respuesta. El pronóstico del tiempo decía que, debido a una tormenta de nieve, esa noche sería la más fría del año en Maple City. Cerca de la medianoche, el teléfono de Ryan vibró 2 veces. Entraron 2 llamadas, pero él las rechazó rápidamente. El sonido me despertó levemente, pero el calor de su palma, deslizándose suavemente por mi espalda, me tranquilizó. Su mano se movía despacio, con delicadeza, hasta que volví a quedarme dormida. No pasó mucho tiempo antes de que el teléfono vibrara otra vez. Esta vez Ryan no colgó. Dudó 2 segundos y luego salió silenciosamente de la cama. Fue a la sala para contestar la llamada, hablando en el tono más bajo posible. Pero la puerta del dormitorio no estaba completamente cerrada. Yo yacía bajo la manta caliente, abrí los ojos, dudé un momento. Y luego me levanté despacio y caminé hacia la puerta. Desde allí pude escuchar su voz. ¿Para qué me llamas? ¿Por qué fuiste a los suburbios en medio de la noche? Podrías haber llamado a la asistencia en carretera. La voz de Ryan era tranquila y carente de emoción, igual que cuando hablaba pacientemente con sus subordinados. No necesitaba escuchar con atención ni preguntar. Ya sabía quién estaba al otro lado de la línea. Solo ella lo llamaría a esa hora, y solo ella podía hacer que él, después de decir palabras tan frías, suspirara suavemente, tomara su abrigo y las llaves del coche y saliera corriendo hacia la tormenta de nieve. El leve clic de la puerta resonó en el apartamento. Abrí lentamente la puerta del dormitorio. La sala estaba vacía. Él ya se había ido. Ya no tenía sueño. Me puse un abrigo y salí al balcón. Al frío helado de más de 10 grados bajo cero. Observé en silencio cómo su coche negro se alejaba, los faros desapareciendo en el viento rugiente. Después de 6 años de matrimonio, Ryan nunca me había ocultado nada. Esa noche, por primera vez, inicié sesión en su cuenta del teléfono y observé en silencio cómo su ubicación se alejaba cada vez más, hasta detenerse en una autopista fuera de la ciudad. Ya podía adivinar por qué había ido. Su ex, que había regresado recientemente al país, seguramente se había quedado varada en la autopista por la tormenta de nieve y lo llamó para pedir ayuda. Y Ryan, aun sabiendo que era solo una trampa emocional, decidió entrar en ella de todos modos. Cuando Ryan finalmente regresó, el amanecer estaba cerca. El cielo fuera de la ventana seguía gris, las mañanas de invierno siempre llegaban tarde. Abrió la puerta en silencio. Se quedó un momento en el calor de nuestro hogar y luego levantó la manta y volvió a la cama. Su cuerpo ya no traía el frío de la noche. Me atrajo suavemente a sus brazos, como si nunca se hubiera ido. Yo no pregunté nada. La mañana siguiente se desarrolló como las más de 2000 mañanas anteriores. Nos sentamos uno frente al otro en la mesa del comedor. Yo con mis galletas saladas y café helado, él con desayuno chino y leche. Ryan me pasó el café y dijo en voz baja: «Está haciendo frío. Beber algo tan helado con el estómago vacío no es bueno para ti. Siempre había sido así de gentil, recordándome pacientemente que cuidara de mí, pero su cuidado siempre era medido, nunca forzado, nunca exigiendo que cambiara mis malos hábitos». Sonreí levemente, lo miré y dije: «Está bien, ya estoy acostumbrada». Últimamente había estado ocupada con el trabajo. Después del desayuno, me quedé sentada un buen rato, esperando hasta que el hielo de mi café se derritiera por completo antes de conducir a Brockdale, la ciudad vecina, para reunirme con un proveedor y discutir un acuerdo comercial. Las carreteras estaban congeladas, con nieve acumulada a ambos lados. Aunque los equipos municipales habían despejado las calles durante el día, los neumáticos aún resbalaban y conducir seguía siendo difícil. De repente pensé en la noche anterior, en cómo Ryan había conducido hasta la autopista fuera de la ciudad, en tan poco tiempo. Debía de estar muy apurado para llegar tan rápido, como si fuera algún tipo de superhéroe. Cuando regresé a Maple City, la tormenta de nieve finalmente había pasado. Ryan y yo volvimos a sentarnos uno frente al otro en la mesa del comedor, compartiendo un café tranquilo. Tras unos sorbos, dejé la taza, saqué 2 juegos de documentos y los deslicé por la mesa hacia él. «Ryan», dije con calma, «este es el acuerdo de divorcio que hizo redactar el abogado». Ryan se quedó paralizado,
con la mirada fija en la portada de los documentos. Tras un largo momento, preguntó, ¿qué quieres decir? Respondí con el mismo tono sereno. Quiero decir que quizá deberíamos detenernos aquí. Lo acordamos antes, ¿recuerdas? Si alguno de los dos siente que ya no puede continuar, entonces terminamos. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. La respiración de Ryan se entrecortó ligeramente. 6 años de matrimonio, 6 años interpretando el papel de una pareja amorosa, habían durado tanto que casi olvidamos que desde el principio nuestro matrimonio no era más que un arreglo comercial, una forma de cooperación que ambos aceptamos. Si tuviera que describir mi relación con Ryan antes del matrimonio, supongo que, amigos de la infancia, sería una descripción adecuada, aunque no exactamente cercanos. Crecimos uno al lado del otro, pasamos tiempo juntos de niños. Pero sería exagerado llamarlo un vínculo íntimo. Desde fuera, la gente solía decir que el señor y la señora Collins tenían un matrimonio perfecto. Algunos que no conocían la verdad incluso suspiraban con admiración, llamándonos una pareja hecha en el cielo. Pero la verdad era que Ryan y yo no nos unimos por un amor juvenil ni por un afecto oculto que finalmente floreció en devoción. En realidad, nuestras juventudes apenas se superpusieron. En aquel entonces yo tenía una vida vibrante y colorida, mientras que Ryan ya tenía novia, una chica llamada Lynn Parker. Su historia era, en resumen, el clásico relato de un joven heredero rico y una cenicienta pobre. Desde la secundaria, Ryan había sido inquebrantablemente devoto de Lynn. Le dio todo, la colmó de cuidado y protección. Su amor era tan puro que incluso yo, alguien que nunca prestaba atención a los chismes, había escuchado a amigos hablar de ello con asombro. Solían bromear diciendo quién habría pensado que alguien de la familia Collins podría ser tan romántico sin remedio. Desafortunadamente, como la mayoría de las historias que suenan demasiado buenas para ser verdad, la suya no tuvo un final feliz. Los ancianos de la familia Collins desaprobaron la relación, se opusieron ferozmente y le pusieron las cosas difíciles a Lynn. Al final, Lynn aceptó una gran suma de dinero de la familia Collins, rompió con Ryan y se fue muy lejos. Ryan regresó en silencio a su familia, paso a paso haciéndose cargo del imperio empresarial, convirtiéndose en el hijo obediente a los ojos de sus padres. Fue entonces cuando aparecí yo. Para entonces ya había conocido a muchos hombres exitosos, pero cuanto más conocía, más agotada me sentía. Coincidentemente, Ryan estaba bajo presión de su familia para encontrar a alguien adecuado para casarse, una mujer de estatus social equivalente. Así que nos presentaron. Una noche nos sentamos uno frente al otro en una cena. Ha pasado mucho tiempo, Emma, dijo él al otro lado de la mesa. El hombre que veía ya no se parecía al amante abatido y melancólico del que la gente susurraba. La amargura del amor perdido había desaparecido de sus ojos, y no había rastro de desprecio hacia la idea de una unión entre iguales. Para ser honesta, Ryan no era la mejor opción entre todos los hombres que había conocido, pero justo cuando estaba demasiado cansada para soportar otra cita a ciegas, apareció él, educado, sereno y mesurado. Tal vez, si esa noche hubiera sido otro hombre, alguien igualmente exitoso, habría sentido lo mismo. Pero por casualidad fuera Ryan quien estaba sentado frente a mí, y así, sin más, tomamos la decisión de forma rápida y sin vacilaciones. Como no nos desagradábamos, decidimos casarnos. Yo era indiferente, tan indiferente que cuando mis amigos me advirtieron que probablemente nunca olvidaría a su ex, solo sonreí levemente y dije, ¿no es incluso mejor así? No interferiremos el uno con el otro, nos respetaremos como extraños educados. Al fin y al cabo, eso es en lo que terminan la mayoría de los matrimonios. Al principio no sentía nada por Ryan, yo era una mujer de negocios de pies a cabeza. La razón principal por la que acepté casarme con él fue porque nuestras dos familias estaban colaborando en un importante proyecto. Pero Ryan era tan correcto, tan naturalmente sereno, que incluso sin amarme, se ocupaba de todo con una atención silenciosa. Nunca olvidaba los regalos en fechas importantes, y si no podía llegar a casa para cenar, siempre avisaba con antelación. Cada vez que yo viajaba por trabajo, él mismo me llevaba al aeropuerto y me recogía a mi regreso. Desde nuestro matrimonio, ni un solo plato que yo detestara apareció en la mesa. Recordaba claramente todas mis preferencias y siempre ponía mi comodidad en primer lugar. En nuestra vida cotidiana nunca me descuidó. Su cuidado constante y paciente, como el agua que desgasta la piedra, hacía difícil no sentirse conmovida por él. Ryan tomó los papeles del divorcio, pero no los abrió. ¿Por qué de repente quieres divorciarte?, preguntó en voz baja.
Yo respondí suavemente. Solo siento que quizá ya no tenemos una razón para seguir con este matrimonio. El abogado dijo que nuestro acuerdo prenupcial es muy claro. La división de bienes no es complicada. Échale un vistazo al acuerdo y dime si hay algo que quieras cambiar. Pero Ryan seguía sin abrir los documentos. En lugar de eso preguntó, ¿hice algo que te hiciera sentir infeliz? Negué con la cabeza de inmediato. Claro que no. Él respondió con la misma rapidez. No puedo firmarlo ahora. La empresa está manejando un proyecto importante y no quiero que la cobertura mediática o las especulaciones públicas lo afecten. Y aunque lo revisara yo mismo, no serviría de mucho, necesito que mi abogado lo examine primero. Su voz era tranquila y medida, explicando su razonamiento. Como si estuviéramos negociando un acuerdo comercial. Así era siempre, racional, sereno, poniendo los intereses de la empresa por encima de todo. A veces, sentía que solo éramos socios, dos entidades corporativas altamente funcionales trabajando en perfecta sincronía. Pero de vez en cuando no podía evitar preguntarme, ¿habría sido tan racional cuando estaba con Lynn Parker? La respuesta era obvia, no. En el corazón de Ryan, Lynn y yo no éramos comparables. Yo era una socia adecuada, compatible sobre el papel. Lynn, en cambio, era la mujer a la que realmente había amado. Ryan me miró durante largo rato antes de preguntar, ¿puedo al menos saber la razón? Sonreí levemente y dije, el dinero es valioso, pero el amor vale más. Algo oscuro pasó fugazmente por sus ojos, pero apartó los papeles y preguntó, ¿ya hablaste de esto con tu familia? Me detuve un momento y luego dije en voz baja, todavía no. Ryan tomó la decisión por mí, mañana o a fin de mes. Tenemos que cenar con tu familia, ¿verdad? Tu abuelo no ha estado bien últimamente, quizás sea mejor no decirles nada por ahora. No encontré motivo para oponerme. De hecho, ya podía imaginar el caos que se desataría si anunciaba el divorcio. La familia estallaría en indignación. Y yo aún no estaba preparada para esa tormenta. No había pensado cómo afrontarla. Mientras estaba absorta en mis pensamientos durante la cena familiar, mi sobrino de 3 años corrió hacia mí. Me metió un juguete en la mano y se subió a mi regazo, aferrándose a mí con sus manitas regordetas para abrazarme. En la familia Thompson, Ryan siempre había sido el yerno perfecto. Le pellizqué suavemente la mejilla a mi sobrino y lo acomodé en mi regazo, mientras Ryan, sentado a mi lado, servía en silencio comida en mi plato. Tomé un poco de sopa para alimentar al niño. Toda la escena parecía perfectamente armoniosa. Tan armoniosa que casi resultaba falsa. Mi madre no pudo contenerse más y dijo con una sonrisa, ustedes dos aman tanto a los niños, ¿por qué no tienen uno propio? Mamá rió, con una voz alegre pero insistente. Siempre que están con niños, es un caos. A una chica le gusta arreglarse, eso es normal, pero tarde o temprano. Tendrán que pensar en tener hijos. La sonrisa en mi rostro se desvaneció un poco. No quería discutir ese tema, así que bajé la cabeza y dije en voz baja, hablemos de eso más adelante. Mamá siguió comiendo. Mi padre frunció el ceño, ¿más adelante? Los dos ya tienen edad suficiente. Dejen de postergar y háganlo de una vez. Antes de que pudiera decir algo, Ryan habló primero. Por favor, no la culpen. Dijo con calma, soy yo quien todavía no quiere hijos. Tomó una cucharada de gachas y se la dio a mi sobrino. Sonriendo mientras continuaba, Emma y yo estamos muy ocupados con el trabajo, apenas tenemos tiempo el uno para el otro. Ella es de corazón blando, si tuviéramos un hijo. Volcaría toda su atención en el bebé y se olvidaría de mí. Solo quiero disfrutar de nuestra vida juntos unos años más. Yo estaba comiendo un bocado de pescado picante al vapor. Cuando lo escuché decir eso, sin darme cuenta, mordí un grano de pimienta. El ardor me quemó la boca y subió hasta mis ojos, haciéndolos arder y enrojecer. Casi dejé caer una lágrima en mi cuenco. Mi pequeño sobrino lo notó y murmuró con su vocecita, tía, tus ojos están rojos. Ryan se giró hacia mí de inmediato. Al ver el aceite rojo brillante que quedaba en mi plato, me sirvió rápidamente un vaso de agua, a la temperatura justa, ni caliente ni fría. Después de la cena, volvimos a casa juntos en coche. El vehículo estaba en silencio, sin música, sin radio, solo el suave zumbido del calefactor soplando por las rejillas. Cuando el coche arrancó, Ryan preguntó de repente, ¿no te gustan los niños, verdad? Luego, tras una pausa, ¿es porque nuestros padres nos han estado presionando últimamente? ¿Eso te está estresando? Añadió en voz baja, si no quieres hijos, no tenemos por qué tenerlos.
Dudé un momento antes de responder. No es eso. Luego, sin saber por qué, pregunté, ¿y tú? ¿Quieres hijos? El coche salió del vecindario, los faros cortando la fría noche. Ryan respondió con calma, me da igual. Supongo que estaría bien. Pero yo no lo creí. Si fuera un hijo de Lynn Parker, estaba segura de que lo amaría con todo su corazón. Años atrás había oído hablar de la apasionada historia de amor de Ryan con Lynn, la que todos en nuestro círculo social susurraban. Sabía que una vez había roto con su familia por ella, que discutió con sus padres e incluso dijo que estaba dispuesto a renunciar al apellido Collins por ella. También oí que, tras el regreso de Lynn al país, Ryan había ayudado personalmente a encontrar un preescolar para su hijo de 3 años. Negué con la cabeza, Ryan, mi decisión de solicitar el divorcio. No tiene nada que ver con eso. No es por ella. Simplemente siento que este matrimonio ya no necesita continuar. Se ha convertido en una carga. Solo te estoy ayudando a tomar la decisión que ninguno de los dos quería enfrentar. Ryan detuvo el coche en un semáforo en rojo. ¿Crees que este matrimonio es una carga?, preguntó en voz baja. No lo es, respondí suavemente. Si somos honestos, nos casamos. Por el bien de desarrollar juntos ese proyecto comercial, ahora que está casi terminado y ambos hemos obtenido lo que queríamos. ¿No se ha cumplido ya nuestro objetivo?, preguntó tras una pausa, con un tono calmado, aunque sus dedos se tensaban sobre el volante. ¿Estás diciendo que una vez alcanzado el objetivo la relación debe terminar, o que planeas encontrar a alguien más? Para iniciar otra cooperación, su voz era serena, pero los nudillos se le habían puesto blancos de tanto apretar el volante. El semáforo se puso en verde, pero no avanzó hasta que dije en voz baja, la luz está en verde, parpadeó, exhaló y siguió conduciendo. Negué con la cabeza, no voy a buscar a nadie más. Cuando era más joven pensaba que el beneficio personal era lo más importante en la vida. Pero ahora no tanto, ¿no tanto?, repitió Ryan mirándome de reojo. ¿Eso significa que crees que nuestra decisión de entonces fue un error, Emma? Ambos lo pensamos bien antes de casarnos. ¿No crees que pedir el divorcio así de repente es un poco impulsivo? Bajé la mirada y suspiré suavemente. Una decisión bien pensada. 6 años atrás, el 20 de octubre, en pleno invierno, cuando el primer frente frío azotó Maple City. Bajando drásticamente la temperatura durante la noche, comenzó nuestro matrimonio, Ryan y yo nos casamos. Pero Ryan, en aquel entonces, ¿por qué te casaste conmigo? Fue solo porque éramos compatibles, porque ese proyecto conjunto entre nuestras familias podía traer beneficios mutuos, o fue porque el año en que tu exnovia se casó con otro, estabas tan herido, tan destrozado, que tu corazón se enfrió y me elegiste por resignación. Ryan se quedó sin palabras, su expresión se oscureció al instante. Apretó los labios en una línea tensa, durante mucho tiempo no pudo refutar mis palabras, no esperaba que decirlas en voz alta doliera tanto. Siempre supe la verdad, la supe desde el principio, cuando nos casamos, pensé que la había aceptado con facilidad. Pensé que podría ser indiferente, pero con el paso del tiempo esa verdad se volvió como una cuchilla afilada, cortando cada vez más profundo en mi pecho, con cada día que pasaba, con cada momento de nuestra vida juntos. Cada vez que me conmovía su ternura silenciosa, cada pequeño gesto de cuidado, cada detalle de suavidad, solo me recordaba que todo eso lo había aprendido de otra persona. Su paciencia no nacía del amor hacia mí, sino de años de autocontrol, de un hombre que nunca mostraba sus verdaderos sentimientos. Porque conmigo no lo necesitaba, con Lynn Parker una vez fue abierto, vulnerable y real, conmigo era contenido, cuidadoso y distante. Ryan, dije en voz baja, admítelo, en aquel entonces no lo pensaste bien. Tomaste esa decisión por impulso, solo quiero corregir el error que ambos cometimos. No dijo nada, sonreí levemente, suavizando el tono mientras rozaba ligeramente su brazo. Llévame a casa de Lily, ¿sí? Le prometí que iríamos juntas a las aguas termales. Probablemente no vuelva a casa esta noche. Más tarde esa noche, acurrucada en la sala de juegos del apartamento de Lily, mis amigos me rodearon, lanzándome preguntas sin parar. ¿Así que de verdad pediste el divorcio?, dijo Lily, alzando la voz incrédula. ¿Te vas así sin más? Si todavía sientes algo por él, ¿por qué no luchar por él? ¿Quién sabe? Quizá podrías recuperarlo. Mi amigo de la infancia, Ethan Grant, el chico rico naturalmente encantador, estaba sentado a mi lado. Abrió un paquete de mascarilla facial y la colocó sobre mi rostro con una destreza habitual. No creo que Ryan Collins sea un hombre tan frío, dijo. Si le pidieras que se mantuviera alejado de su ex, probablemente lo haría. Siempre ha sido un hombre que valora a su familia,
negué con la cabeza y sonreí débilmente. Precisamente por eso no puede, dije en voz baja. Lynn regresó hace 3 meses. Continué, me la he encontrado 2 veces desde entonces, la primera fue a finales de otoño. Ese día fui a ver a un cliente y de regreso pasé por el edificio donde trabajaba Ryan. Dudé si subir a verlo, pero cuando estacioné junto a la acera, vi 2 figuras familiares. Sentadas junto a la ventana del café de la planta baja, Lynn ya no era la chica pobre de antes. Ahora iba bien vestida, con un maquillaje impecable, pero tenía los ojos enrojecidos mientras miraba a Ryan. Las lágrimas volvieron a brotar, extendió la mano intentando tomar la suya, pero él se apartó con calma. La escena parecía casi cinematográfica, los amantes reencontrándose tras años de separación. Tantas palabras sin decir, emociones contenidas justo bajo la superficie. Pero Ryan no la miró a los ojos, su rostro permanecía sereno, educado y distante. Cuando le entregó un pañuelo, no permitió que sus dedos se rozaran. No hubo ni un solo gesto innecesario entre ellos, aún así noté que su mano izquierda se cerraba alrededor de la taza de café, sus dedos rozaban el borde distraídamente. Una y otra vez durante largo rato, era su costumbre, siempre que estaba atrapado entre decisiones. Pensando profundamente en algo que no podía resolver, a través del cristal del café lo vi todo con claridad. Lo observé en silencio y reconocí la lucha en su expresión. Fue la primera vez en mi vida que sentí un dolor agudo y punzante en el pecho al ver al hombre que amaba. Con un tono bajo pero firme, dijo: «No me divorciaré de Emma, lo siento. Usaría el deber y la responsabilidad para mantener este matrimonio, renunciando a cualquier esperanza restante de amor». En ese momento comprendí que el sentido del deber de Ryan, a su manera, era una forma de crueldad. Primero se hirió a sí mismo, luego a Lynn y finalmente a mí. «¿Por qué no le dices ampliamente lo que sientes?», preguntó Ethan más tarde, frunciendo el ceño. «Al menos dale la oportunidad de tomar su propia decisión». Negué con la cabeza. «Tengo miedo de que, si digo todo en voz alta, Ryan y yo ni siquiera podamos seguir siendo amigos. No quiero que las cosas se vuelvan incómodas entre nosotros. Y tampoco quiero usar la culpa o la moral para presionarlo. Así que déjame ser la villana, déjame ser quien pida el divorcio. Es más digno de esa manera». Suspiré suavemente justo cuando sonó mi teléfono. El nombre que apareció en la pantalla era del que acabábamos de hablar, Ryan Collins. «¿Te estás divirtiendo?». Su voz era tranquila y estable. «Iré a recogerte». «No hace falta», respondí en voz baja. «Me quedaré esta noche en casa de Lily». Hubo una breve pausa. 2 segundos de silencio antes de que su voz volviera, tan gentil como siempre. «Aún no estamos divorciados, no queda bien que pases la noche en otro lugar». «Está bien», respondí. «Nadie se enterará, lo prometo. No habrá chismes ni mala publicidad, no afectará al proyecto conjunto». Después de esa noche me sumergí por completo en el trabajo. Pasé medio mes viajando por negocios, llenando cada hora de mi agenda para no tener tiempo de pensar en sentimientos que ya no tenían sentido. Durante ese tiempo Ryan me escribió varias veces, mensajes iguales a los de siempre. Preguntaba cuándo regresaría a Maple City. Decía que me recogería en el aeropuerto y me recordaba que los rumores sobre el divorcio de un alto ejecutivo podían salirse fácilmente de control. «Deberías pensarlo bien», escribió. El día que volaba de regreso desde Marston, justo antes de embarcar, apareció una nueva notificación de correo en mi teléfono. La abrí distraídamente, un desconocido había enviado varios archivos adjuntos con fotos. Hice clic en una. Y me di cuenta de que era la fotografía de una vieja carta de amor. El papel estaba amarillento por el tiempo, la tinta ligeramente desvanecida. Claramente era de muchos años atrás. La carta estaba bien conservada, sin arrugas, la tinta aún clara y nítida. Era una carta de amor que Ryan había escrito a Lynn Parker. En el correo, Lynn me dejó un mensaje. «Señora Thompson, usted no es la mujer que Ryan ama de verdad. ¿Por qué se aferra a él con tanta obstinación?». Todo rastro de somnolencia desapareció al instante. Durante todo el vuelo, revisé cuidadosamente cada foto adjunta al correo. Eran confesiones de amor escritas por Ryan para Lynn, líneas que había escrito para animarla cuando estaba triste. Una de las cartas parecía ser una disculpa. Debió haberla hecho enfadar entonces. «Por favor, perdóname», escribió. «Lo siento, no estés más enfadada conmigo». Su letra era elegante y precisa, cada palabra perfectamente trazada, sin un solo error. Si no hubiera conocido a Ryan personalmente, solo leyendo esas cartas habría imaginado a un joven lleno de luz, tan abierto y luminoso que no podía ocultar su afecto, nada parecido al hombre calmado y contenido que conocí ahora.
Incluso alguien como Ryan Collins había amado con una intensidad tan desprotegida. Había sido un muchacho torpe y tierno, expresando el amor de la manera más ingenua, casi absurda posible. Y lo único que yo podía hacer era volver a mirar esas fotos una y otra vez, como si espiara detrás de la máscara que había llevado tan bien, vislumbrando la parte de él que nunca me permitió ver. Cuando bajé del avión y esperé en la recogida de equipaje, ya tenía previsto asistir esa noche a una fiesta de cumpleaños con Lily. Una celebración de antiguos compañeros de clase suyos. Justo antes de salir de la terminal, me encontré con el señor Lee, el abogado personal de Ryan. Señora Collins, me saludó con cordialidad, un poco sorprendido. ¡Qué coincidencia! ¿Viaje de negocios? Sonreí levemente. Se podría decir que sí. ¿Y usted viajando por trabajo? Negó con la cabeza. No, las cosas han estado tranquilas últimamente. Acabo de regresar de unas vacaciones en Nueva Zelanda. Charlamos casualmente sobre los paisajes de Nueva Zelanda mientras caminábamos juntos hacia la salida. Entonces pregunté cómo al pasar. Por cierto, ¿Ryan ya le mostró el acuerdo de divorcio? ¿Qué opina de él? El señor Lee parecía confundido. ¿Acuerdo de divorcio? No he oído nada de eso. El señor Collins no me ha contactado recientemente. Se detuvo un momento y luego pareció comprender algo. Ah, señora Collins, debe haber un malentendido. Soy su abogado corporativo. Solo manejo algunos contratos de su empresa. No me ocupo de sus asuntos personales. La sonrisa cortés en mi rostro vaciló ligeramente. Ya veo. Cuando subí al coche, permanecí en silencio un buen rato. Al principio el conductor se dirigía al Mara Café, donde debía reunirme con Lily. El cielo nocturno ya se oscurecía. Cuando el coche giró hacia el centro de la ciudad, de repente dije, lléveme primero al grupo Collins. Al llegar a la oficina de Ryan, empujé la puerta sin pensarlo. Mi mente aún estaba nublada por el largo viaje y las reuniones interminables, y olvidé por completo llamar. Así que cuando vi a Lynn Parker y a Ryan de pie muy cerca uno del otro, los tres nos quedamos congelados. Parecía que acababan de discutir, había papeles esparcidos por el suelo y los ojos de Lynn estaban rojos. Ryan se giró bruscamente al oír la puerta. En el instante en que su mirada se cruzó con la mía, su expresión se endureció por un momento. Sentí como si hubiera entrado de lleno en una escena de película. Una escena incómoda y dramática. No pude evitar pensar que realmente debería haber consultado mi horóscopo antes de salir hoy. Era como ser arrojada al papel de la mujer secundaria e indeseada en la historia de amor de otra persona. En ese instante, lo único que quería era que la tierra me tragara por completo. No tenía ningún deseo de formar parte de esa escena caótica, ni de causar problemas en la empresa. Señora Collins, Lynn fue la primera en hablar. ¿No se suponía que estaba de viaje de negocios? Aún así, logré esbozar una sonrisa educada. Miré brevemente a Ryan y dije con calma. Perdón, no quise interrumpir. No es lo que piensas, dijo Ryan, acercándose rápidamente a mí. Pero di un pequeño paso atrás. Justo fuera de su alcance. Solo vine a recordarte el acuerdo, dije en voz baja. Me encontré antes con el señor Lee, dijo que aún no le habías entregado los documentos. Incliné ligeramente la cabeza, mirando de Lynn a Ryan. Podemos hablar de esto en otro momento. Deberías terminar primero lo que estás resolviendo. En cuanto terminé de hablar, me di la vuelta y me alejé rápidamente. Ryan empezó a seguirme, pero Lynn lo llamó desde atrás. Ryan. Él no dudó. Se metió en el ascensor justo antes de que se cerraran las puertas y me agarró el brazo con firmeza. Emma, no es lo que piensas, dijo con la voz tensa. Me atrajo hacia sus brazos, sujetándome con tanta fuerza que no pude retroceder. Pero en él permanecía un leve aroma a perfume. Una fragancia desconocida que yo nunca había usado. Lo aparté suavemente, sin brusquedad. No era el tipo de persona que armara escenas en público, ni que perdiera su dignidad por emoción. Está bien, Ryan, dije con calma. No necesitas explicarte. No soy del tipo celoso. Su rostro se ensombreció aún más. ¿De verdad crees que está bien? Salí del ascensor y él me siguió de cerca. ¿No hay nada que quieras preguntarme?, dijo. Solté una risa baja y amarga, luego me volví hacia él. Tras una larga pausa, pregunté en voz suave. ¿Preguntarte qué? ¿Por qué sigues enredado con ella? ¿Por qué no puedes soltarla? ¿Por qué estabas allí sujetándole la mano? Sonreí levemente. ¿De qué serviría preguntar, Ryan? ¿Y en qué posición estoy yo para cuestionarte?
como la esposa a la que no amas pero con la que aún compartes un hogar, o como la futura exesposa que ya tiene un pie fuera. Suspiré. Ryan, ya no me importa, pero si aún no puedes olvidarla, deberías habérmelo dicho antes. No soy irracional. No es lo que piensas, repitió apresuradamente. No hay nada entre nosotros, solo hablamos a veces como amigos normales. Nunca he cruzado ningún límite. Me sujetó de los hombros, impidiéndome irme. No querer cruzar la línea, dije en voz baja, no es lo mismo que no poder hacerlo. Levanté la mano y toqué suavemente su rostro. Ese rostro que una vez hizo latir mi corazón, con el tiempo se había vuelto familiar, casi un símbolo de una admiración silenciosa. La indiferencia en mis ojos, la calma y suavidad de mi voz, solo parecían inquietarlo más. Mi compostura, mi falta de ira, lo irritaban. Emma, dijo con voz ronca, estoy casado contigo. Nunca haría nada para traicionarte. Te impones demasiadas cadenas a ti mismo, Ryan, dije suavemente. ¿Nunca te cansas de vivir así? No dijo nada. Respiré hondo y continué. He oído tu historia con Lynn. Sé que en aquel entonces te enfrentaste a tu familia por ella. Te cortaron el apoyo económico justo después de graduarte. Vivías con ella en ese pequeño apartamento a las afueras de la ciudad. Cada día caminabas mucho solo para tomar el autobús, el trayecto duraba casi 2 horas por sentido. Bajé ligeramente la mirada. Nunca te pregunté por esas cosas, pero cuando empecé a enamorarme de ti, no pude evitar investigar tu pasado en silencio. Nunca he vivido en un lugar así. Sinceramente, mis zapatos probablemente nunca han pisado una calle tan lejos del centro de la ciudad. Todo lo que pude hacer fue imaginarlo desde la distancia, sentir pena por lo que pasaste y por ti. Dudé y añadí en voz baja. Si su madre no hubiera enfermado entonces, tal vez ella no habría necesitado ese dinero con tanta desesperación, y quizá ustedes no se habrían separado. La gente de fuera siempre decía que tu exnovia era cruel, continué, pero eso no es verdad, ¿verdad? En aquel momento, ni tú ni Lynn tenían dinero ni poder. No podías enfrentarte a tus padres, así que para salvar a su madre, ella no tuvo más remedio que aceptar el dinero y marcharse. Si el destino no hubiera sido tan cruel, si les hubiera dado solo unos años más, quizá habrías podido cambiar la opinión de tu familia, y tal vez ustedes habrían terminado juntos, admirados por todos. Ryan, ni tú ni Lynn estaban equivocados, lo único que estuvo mal fue el destino. Así que como la mujer que llegó después. Nunca tuve derecho a juzgar tu pasado. Esa fue tu historia con ella, nada más. Ryan me miró en silencio y dijo, Emma. Ese amor que compartieron, dije suavemente. Realmente lo admiré. A menudo me preguntaba si alguna vez amara de verdad a alguien, ¿sería capaz de soportar las dificultades a su lado como tú lo hiciste? Ryan me miró en silencio. Tal vez no lo recuerdes, continué, pero en el segundo año de nuestro matrimonio hubo una noche en que regresaste a casa borracho, después de atender a un cliente. Estabas de muy mal humor y cuando te pregunté qué había pasado, dijiste, ella tiene un hijo con otra persona. Ryan se quedó paralizado. Nunca me mencionaste eso, dijo tras una pausa. No había necesidad, respondí con calma. En ese momento realmente no me importó. Pero ahora, sonreí levemente, supongo que sí. Exhalé suavemente, estabilizando la voz. Ahora lo has logrado todo, Ryan. Ya no estás bajo el control de tu familia, puedes tomar tus propias decisiones. Así que déjame preguntarte, si yo no tuviera nada, ¿aún habrías elegido casarte conmigo? Antes de que pudiera responder, continué, no respondas de inmediato, Ryan. Si algún día ya no podemos ser marido y mujer, espero que aún podamos ser buenos amigos. No dejes que tu respuesta arruine eso. Mi tolerancia al alcohol siempre había sido baja, pero en la fiesta de cumpleaños esa noche mis amigos no dejaban de servirme bebidas y no me contuve. Terminé bebiendo mucho más de lo habitual. Ryan me llamó varias veces, pero no contesté. Me escribió, necesitamos hablar seriamente. Tampoco respondí. Lily, ya algo borracha, me rodeó el cuello con el brazo. Emma, ¿qué está pasando entre tú y Ryan? Antes eran tan tranquilos, y ahora parece una guerra fría. Me bebí otra copa de vino de un solo trago. Esta tarde, dije, lo vi con su exnovia. El rostro de Lily se enrojeció de inmediato por la rabia, golpeó la mesa y gritó, ese bastardo. Su voz fue tan fuerte que ahogó la música. Hay tantos hombres buenos en el mundo, déjalo y que se vaya con su princesa Blancanieves. Te presentaré a alguien mejor, alguien guapísimo. Antes de que terminara su despotricar, mi teléfono, que había estado sonando sin parar,
finalmente se detuvo. Pero entonces empezó a vibrar el de Lily. Ella contestó y, al oír quién llamaba, su actitud cambió por completo. «Oh, señor Collins», dijo dulcemente, desapareciendo toda su furia. «¿Emma está contigo?» La voz de Ryan era calmada pero cortante. «¿Dónde están ahora?» Lily adoptó al instante su mejor actuación de actriz borracha. ¿Qué dijiste? Aquí hay mucho ruido, mala señal», y colgó. Unos 30 minutos después ya no podía mantenerme en pie. Entre el jet lag persistente y el alcohol, me daba vueltas la cabeza. Lily y yo nos apoyábamos la una en la otra, medio dormidas, mientras nuestros amigos suspiraban impotentes y decidían sacarnos de allí. Ethan, que me conocía desde preescolar y prácticamente había crecido conmigo, me tomó del brazo y me ayudó hacia la salida. Pero antes de poder salir del bar, nos topamos de frente con Ryan Collins, que entraba con una expresión tormentosa. Parpadeé, aún aturdida por el alcohol. Los ojos de Ryan se oscurecieron al verme, su mandíbula se tensó. Después de que Lily le colgara, casi había estrellado su teléfono contra la pared. Por el ruido de fondo supo que no estábamos en un lugar respetable. Siempre me había considerado una mujer sensata. ¿Quién iba a imaginar que mis amigos fueran tan problemáticos, arrastrándome a sitios así? Siguió la pista vaga que captó en la llamada. Alguien mencionó la calle Ningai, y pasó la última hora buscando bar tras bar, furioso pero decidido a encontrarme. Y ahora allí estaba yo, medio borracha, apoyada en otro hombre. «Emma», dijo con dureza, la voz baja y fría, «¿qué se supone que significa esto?» Su mirada fue de mí a Ethan y de vuelta a mí. Fruncí ligeramente el ceño, intentando enfocar. Sin decir nada más, Ryan me agarró de la muñeca y me arrancó de al lado de Ethan. Su agarre fue tan fuerte que me dolió la muñeca. «Ryan, suéltame», protesté, intentando apartarlo. Tal vez fue mi resistencia, o tal vez el alcohol en mi aliento, pero su ira estalló con más fuerza todavía. Con voz fría y cortante dijo que los asuntos de la familia Collins no eran de su incumbencia. «Señor Grant», y acto seguido se dio la vuelta y me arrastró hacia el coche. En cuanto arrancó el motor, el coche salió disparado tan rápido que casi me desmayo por el mareo. Lamentablemente, antes de que eso ocurriera, ya habíamos regresado a su apartamento. Ryan me levantó en brazos y me llevó escaleras arriba con pasos largos y bruscos. El movimiento empeoró mi mareo, sentía que la cabeza me iba a estallar. Pronuncié su nombre completo con voz pastosa, pero antes de poder decir nada más. Sus labios se apoderaron de los míos, su mano sujetó con fuerza mi barbilla y sus brazos me encerraron como una jaula. El beso no fue suave, fue brusco, casi desesperado. «Probé sangre cuando nuestros dientes chocaron, te gusta él, ¿verdad?», murmuró Ryan con voz baja y temblorosa de ira mientras me empujaba sobre la cama. Sus ojos estaban oscuros y desbordados, intenté apartarlos sin éxito. Se inclinó más cerca. «¿Qué pasa ahora? Ni siquiera yo puedo tocarte ya, aún no estamos divorciados». «¿Por qué pierdes la cabeza? ¿Por qué él?», exigió alzando la voz. «¿Qué tiene el que yo no tenga?». El alcohol me ardía en las venas. Y sin poder detenerme, solté lo que realmente sentía. ¿Y qué si me gusta otra persona, sea él u otro hombre? ¿Qué más da? ¿Quién eres tú para enfadarte?». Ryan soltó una risa amarga y furiosa. «¿Ahora ni siquiera tengo derecho a enfadarme?». Me besó de nuevo con fuerza, silenciando cualquier palabra, y lo peor fue que, pese a todo, no lo aparté. No pude. Seguí atrapada por el caos entre nosotros, por lo que me negaba a admitir. Yo había querido terminar con Ryan. Volver al punto de partida, dos desconocidos unidos por un acuerdo, pero todo se había descontrolado y nuestra relación se derrumbaba. Solo recuerdo preguntarle con voz temblorosa si acabar con esto no era la mejor solución. La furia y la desesperación en su voz esa noche eran algo que nunca había visto en él. El hombre frente a mí parecía un extraño, y antes de que pudiera hablar de nuevo, volvió a besarme. Su ira, su confusión. «Rompí ese acuerdo de divorcio hace mucho tiempo», dijo con voz ronca. A la mañana siguiente, al abrir los ojos, lo vi sentado junto a la cama. Completamente vestido, con el rostro inexpresivo y un tono frío, distante y contenido, un contraste inquietante con los recuerdos de la noche anterior. «¿Dónde está mi ropa?», pregunté con la garganta áspera. El espacio a mi lado estaba vacío. Ryan no se movió para ayudarme. Me envolví con fuerza en la manta e intenté levantarme, pero me empujó de nuevo. «¿Cómo se supone que vamos a hablar así?», protesté. «Déjame vestirme primero y luego hablamos». Él respondió con frialdad, su mano firme en mi hombro, inamovible. Fruncí el ceño. «¿De qué se trata realmente, Ryan? ¿Del divorcio o de la imagen de tu empresa?». Me miró con voz baja y tensa. «¿Por qué insistes en divorciarte?».
¿Qué hice mal? ¿Qué es lo que te hace tan infeliz? Yo, aún envuelta en la manta. Lo miré sin alzar la voz, sin fuerzas para fingir compostura. He trabajado durante años, Ryan, estoy agotada. No soy una máquina, soy humana. Quiero sentir algo real, quiero ser libre, aunque sea impulsivo, aunque sea una locura. ¿No es razón suficiente? Su expresión se volvió más fría. ¿Te divorcias por Ethan? ¿Por qué él? ¿Por qué enamorarte de alguien así? Un mujeriego que coquetea con todas, solo porque dice palabras dulces y es más romántico. Me dolía la cabeza y maldije en silencio a Ethan. Intenté mantener la calma. Esta es mi decisión, Ryan, no tiene nada que ver con Ethan. Pero Ryan ya había perdido la compostura, sus ojos ardían de frustración. ¿Aún lo defiendes? Su tono irracional me hizo estallar. Ethan y yo somos amigos desde niños. Entonces él interrumpió con frialdad. Os conocéis desde hace demasiado tiempo y ahora han surgido sentimientos. Antes creías que era amistad. Pero ahora que buscas algo estable, te has dado cuenta de que te gusta. Lo miré incrédula. ¿Qué imaginación tienes?, dije con ironía. No esperaba verme arrastrada a una fantasía así. Antes de que terminara, Ryan me interrumpió. Si después de todo este tiempo ustedes pudieron enamorarse, ¿por qué no conmigo? Nos vemos todos los días. ¿Por qué no yo, Emma? ¿Por qué no yo? Mi mente iba más lenta que mi boca. ¿Y si me gustaras? Solté. Aunque me gustaras, ¿podrías tú corresponderme? Las palabras salieron antes de poder detenerlas. Ryan fue aún más rápido. ¿Por qué no iba a poder?, dijo con voz ronca. Claro que me gustas, pero si quieres estar con él, ¿qué se supone que haga yo?, gruñó con desesperación. No pude responder, solo lo miré en silencio, el corazón golpeándome el pecho, hasta que por fin suspiró y se apartó. Lo siento, murmuró, te asusté. ¿Me gustas?, repetí en voz baja. Él rió con amargura. ¿Qué más podría ser?, dijo con voz áspera, llena de impotencia y desesperación. ¿Es realmente amor?, pregunté, ¿o solo responsabilidad? Ryan se apartó un poco, dejando distancia entre nosotros. Durante un rato no habló, esperé paciente hasta que por fin dijo con voz inestable, es responsabilidad y también afecto. ¿Y Lynn?, insistí, ¿eso fue amor o qué? No fue amor, respondió de inmediato. Lynn pertenece al pasado, tú eres mi presente, siguió hablando, casi suplicando, como si temiera mis palabras. La amé una vez, tanto que olvidé quién era, pero no fui lo bastante fuerte, ahora solo queda culpa. Le prometí cosas que no cumplí, la dejé sufrir, y sí, siento culpa, nada más. Luego me miró fijamente. Ayer me preguntaste si te elegiría aún sin nada, hace 6 años quizá no, pero ahora sí, ahora lo haría. La compatibilidad no siempre es amor, pero con los años, estar contigo se volvió parte de mí. Respiró hondo, recordando el pasado. Antes de casarnos, mi relación con mi familia era terrible. Cuando me casé contigo pensé que era un castigo por mis errores, pero contigo volví a sentir que tenía un hogar. Pero cada momento que pasé contigo me hizo sentir más ligero, me hizo sentir humano otra vez. En algún punto del camino, nuestro apartamento dejó de ser solo un lugar donde vivir, y se convirtió en un hogar. En mi hogar, tú devolviste esa vida a mi corazón. Hizo una larga pausa y luego dijo esas palabras lentamente, con cuidado, como si hubieran estado encerradas en su pecho durante años. Te amo, Emma. No sé cuándo empezó ni por qué, pero sé que es real. Y tal vez precisamente por eso nunca me atreví a demostrarlo, admitió, porque te conozco, valoras la lógica y la familia por encima de todo. Pensé que si veías cuánto sentía, solo me apartarías. Inhaló con dificultad, y ahora hoy me dices que quieres ir a buscar el amor. ¿Cómo podría aceptar verte con otra persona? Solo culpa, Ryan. ¿Eso era todo? Lo miré, con el tono firme pero el corazón acelerado. Espero que pienses esto con mucho cuidado. Tengo miedo de que algún día te arrepientas. Aquella noche, cuando atravesaste la tormenta de nieve para ir a buscarla, acelerando por la autopista, ¿eso también era solo culpa? Ryan se quedó helado. ¿Estabas despierta esa noche? Asentí. Dijo que ella y su hijo estaban varados en la autopista, explicó lentamente. Sonaba aterrada, pensé que podía ser grave, así que fui. Si estabas despierta, podrías haber venido conmigo si hubieras querido. Llamé a asistencia en carretera y a una grúa. Ni siquiera me quedé con ella un minuto. Tal vez no debería haber ido, pero me sentía culpable y me resultó difícil negarme. Guardé silencio, pero la voz de Ryan se endureció. Si estabas despierta, ¿por qué no me preguntaste? Respiró hondo. Conduje rápido porque quería resolverlo y volver a casa. Lynn todavía te ama,
dije en voz baja. Y creo que quizá ustedes dos todavía se aman. Tomé mi teléfono y abrí el correo electrónico, el que contenía las fotos de las antiguas cartas de amor de Ryan. Su rostro se oscureció al leerlas, extendió la mano para borrar el mensaje, pero lo aparté rápidamente. Ella me envió esto, Ryan. ¿Por qué no me preguntaste al respecto? Me miró, la frustración brillando en sus ojos. ¿Ella me ama y qué? Solo porque me ama. ¿Crees que tienes que renunciar a mí? ¿No podías luchar por mí, decir algo, cualquier cosa, antes de decidir marcharte? Su voz se quebró, afilada por la ira y el dolor. Emma, ¿acaso alguna vez te importé de verdad? No había vergüenza en él, solo furia implacable. Cada palabra me hería más profundo hasta dejarme sin voz. La forma en que lo dijo me hizo sentir como si yo fuera la culpable. Finalmente dijo con frialdad, de cualquier modo, no voy a aceptar el divorcio. Si lo quieres, llévame a los tribunales, contrataré a los mejores abogados. No perderé. Intenté calmarlo. Ryan, por favor, piensa racionalmente. ¿Cómo se supone que esté tranquilo? Estalló. Si el problema son las cartas de amor, yo también puedo escribirlas mejor que antes. Mejor que Ethan incluso. Ryan, ¿qué te pasa? Suspiré. Esto no tiene nada que ver con Ethan y lo sabes. Yo había querido hablar en serio, pero su terquedad absurda casi me hizo reír. Aún así, me obligué a mantener la calma. Ryan, dije despacio, esta es tu última oportunidad, la última vez que lo digo. Lo miré a los ojos, con la voz suave pero firme. Quiero que seas feliz, de verdad. Por eso estoy dispuesta a dejarte ir, si quieres estar con ella, vete antes de que me enamore tanto de ti que ya no pueda soltarte. No me voy, dijo de inmediato, con un tono feroz, pero luego se detuvo, frunciendo el ceño al procesar mis palabras. Espera, ¿qué acabas de decir? Su voz se suavizó, incrédula. ¿Estás dispuesta a gustar de mí? Sonreí levemente y alcé la mano para tocar su rostro. Ya lo hago, susurré. Pero piénsalo bien, Ryan, una vez que tome esa decisión, no habrá vuelta atrás. Tragó saliva con dificultad. Entonces, ¿de verdad ya no quieres divorciarte? Antes de que me gustes tanto que no pueda marcharme, murmuré. La voz de Ryan descendió a un murmullo grave. Entonces quiéreme así, dijo, quiéreme hasta que no puedas dejarme. Emma, ¿puedes hacerlo? La siguiente vez que vi a Lynn fue en un gélido día de invierno. Ryan había ido a recogerme del trabajo y, al salir del edificio, se topó directamente con ella. ¿Qué haces aquí?, preguntó con dureza. La temperatura estaba bajo cero y la nieve caía en finas cortinas. Lynn me miró y luego volvió la vista hacia Ryan. Me has estado evitando, solo quería hablar con la señorita Thompson. Ryan se colocó de inmediato frente a mí, protegiéndome con su cuerpo. No hay nada de lo que tú y ella tengan que hablar. Su tono era llano pero autoritario. Ya te lo dije antes, si es dinero lo que necesitas, puedo compensarte económicamente. Pero ese es el límite. La voz de Lynn tembló. ¿Crees que quiero tu dinero? Ryan no quiso seguir discutiendo, me tomó de la mano y empezó a alejarme. Pero la voz de Lynn resonó a nuestra espalda. Emma, me llamó, probablemente no conoces toda la historia entre Ryan y yo. Mis pasos vacilaron por un instante al oírla pronunciar su nombre, pero no me volví, simplemente seguí caminando. Lynn soltó una risa fría. Así que de verdad no te importa en absoluto, ¿verdad? ¿O es que nunca te importó desde el principio? Si ese es el caso, ¿por qué aferrarte con tanta fuerza en lugar de dejarlo ir? Lynn, basta. La voz baja de Ryan cortó el aire, firme y controlada. Ella estalló, con la voz temblando de ira. ¿Dije algo que no fuera cierto, Ryan? Nos amamos, eso es un hecho. ¿Crees que me aferro a ti por obsesión? Pero esto, su voz se quebró, esto es lo que me debes. Exhalé suavemente y me giré, con el tono tranquilo pero firme. Señorita Parker, decir que no me importa no es del todo correcto. El cuerpo de Ryan se tensó levemente a mi lado, su mano apretó la mía con más fuerza. Yo no formé parte de su pasado, continué, nunca vi la manera en que él amó a alguien con todo su corazón, y honestamente sí siento un poco de arrepentimiento por eso. Pero el arrepentimiento no lo es todo. Lo que más me importa es si él es verdaderamente feliz ahora. Hice una pausa y añadí, y perdóneme por decir algo que quizá no quiera oír. Pero como alguien externo, no creo que Ryan le deba nada. Su dolor no fue causado por él y, para ser completamente honesta, si él no hubiera nacido como un Collins,
Probablemente usted no habría podido pagar tan rápido las facturas médicas de su madre en aquel entonces. No intentaba ser cruel. Rara vez mostraba este lado más afilado de mí misma, y menos aún delante de Ryan. Pero algunas cosas necesitaban ser dichas. ¿Qué sabes tú? La voz de Lynn se elevó, quebradiza y defensiva. ¿Quién eres para juzgar lo que tuvimos? No lo sé todo, admití con suavidad. Pero señorita Parker, debo preguntarle, ¿de verdad ama a Ryan, o solo está descargando su dolor sobre él? Si hoy no fuera el heredero de la familia Collins, ¿seguiría usted aquí intentando recuperarlo? La miré directamente, sin vacilar. Lo siento por ser tan directa, pero el amor no se trata de posesión ni de poder. Desde donde yo lo veo, parece que usted exige mucho más de lo que está dispuesta a dar, espera que él desafíe el mundo por usted, que lo sacrifique todo sin dudar. Pero dígame, Lynn, ¿de verdad sigue enamorada del hombre que él fue, o solo está consumida por la idea de lo que perdió? Su expresión se congeló, el rostro rígido y pálido. Apretó los puños repitiendo obstinadamente, no sabes nada. No quiero discutir, dije en voz baja, y no digo esto para fingir que he ganado algo. Esa nunca fue mi intención, pero cuando se trata de Ryan, no puedo evitar decir un poco más de lo que debería. El viaje de regreso en coche fue silencioso. Las luces de la ciudad fuera de la ventana se desdibujaban en estelas doradas y blancas, el aire cálido del calefactor llenaba el coche, envolviéndonos en un capullo de silencio. En un semáforo en rojo, Ryan tomó mi mano, durante un largo rato no dijo nada, y luego murmuró en voz baja, Emma, gracias. Sonreí levemente. ¿Por qué? Se volvió hacia mí, con una expresión suave pero cargada de emoción, por seguir estando dispuesta a amarme. Su voz era firme, pero baja. Antes solía dudar y vacilar, sentía que incluso cuando estabas a mi lado, tu corazón estaba a 1000 kilómetros de distancia. Pero esta noche por fin comprendí que tu amor por mí nunca ha sido menor que el mío por ti. Simplemente lo mantuvimos enterrado todo este tiempo. Fuera de la ventanilla del coche. Los rascacielos brillaban contra el cielo nocturno, sus luces titilando como testigos silenciosos, y en ese instante, tras años de silencio, distancia y emociones no dichas, todo lo que había estado reprimido durante tanto tiempo fue finalmente pronunciado en voz alta. Así fue como terminó nuestra historia. Si te gustó, por favor dale me gusta a Tiny Dyer YT, suscríbete y deja un comentario. Gracias por leer, siempre con amor.